Desde Fish Studios en la Ciudad de México, esto es Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy en el programa tengo conmigo un invitado muy especial, a mi querido hermano David Barceló. Bienvenido, hermano. Gracias, Natán. Encantado de estar contigo compartiendo este espacio. Desde España, dinos un poquito nada más de lo que haces allá y tu ministerio. Sí, bueno, muy diverso como todos los que ministramos en este país, ¿verdad? Hay que hacer un poquito de todo. Mi principal labor es pastorear en la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, pero también, gracias al Señor, tengo oportunidad de enseñar en diferentes instituciones, de escribir de vez en cuando, ¿verdad? Y bueno, todo, como vamos a estar ahora tratando, todo relacionado con las palabras, al fin y al cabo, que es nuestra forma de comunicarnos y de comunicar un mensaje tan precioso como es el del Evangelio. Exacto. Exacto. Esta es una oportunidad que tenemos justo de hablar de tu libro, Guarda tu lengua. Ahorita que hablabas de esta parte de escribir libros, este es un libro sumamente práctico y sumamente importante para la iglesia de entender, para todo cristiano, la importancia de todo lo que decimos. Entonces, platiquemos acerca de esto, David. Ya te estaba comentando hace ratito cuando platicábamos que a mí me pareció tan práctico lo que comentas aquí y de mucha ayuda en esta parte de cómo nos relacionamos con otros y si estamos siendo de tropiezo o de bendición, si estamos realmente causando daño o siendo de ayuda. Esa es la dinámica que muestras en el libro de autorreflexión, para cada quien pensar en cómo usamos nuestra lengua. Entonces, cuéntame por qué escogiste este tema en primer lugar. Yo estoy seguro que tienes muchas anécdotas, a lo mejor. Sí. Todos como pastores obviamente tenemos que lidiar con esto en la iglesia todo el tiempo. Entonces, cuéntame un poquito de lo que hay detrás del libro. Bueno, es uno de esos grandes temas en donde todas mis pasiones confluyen, ¿no? La teología bíblica, la consejería bíblica, y yo creo que a raíz de mi labor como pastor y consejero he podido ir viendo a lo largo de los años cuán grande es el efecto que las palabras pueden llegar a causar en el corazón de otros, de un esposo hacia su esposa, de los padres hacia sus hijos, en esa época tan tierna como es la crianza, cómo las palabras realmente complican las situaciones personales o son verdadera medicina y conducen rápidamente a la resolución de conflictos. Muchas obras han sido inspiradoras, una de ellas, Ken Sande, El Pacificador, realmente hace un gran énfasis en la cuestión de las palabras. Predicar pasajes como la carta del apóstol Santiago o demás, ¿no? Realmente ves lo muy práctica que es la palabra del Señor. Y al final creo que se trata en una cuestión de mayordomía. El librito se titula Guarda tu lengua, pero bien podríamos traducirlo como sé mayordomo de tus palabras. Creo que el principio general que regula nuestra vida cristiana es la mayordomía. Y en ese gran tema que es la mayordomía, pues está la mayordomía del dinero, está la mayordomía del tiempo, la mayordomía de la salud, pero ¿qué hacemos con las palabras, no? Ese es el gran enigma. Parece que no nos paramos a reflexionar en ello y somos responsables de cada una de las palabras que gestiona nuestra boca. Dios nos ha dado una capacidad asombrosa, maravillosa, como es la de comunicarnos, y nos la ha dado con un propósito, ¿no? Y es sin duda edificar en el corazón de nuestro prójimo, de nuestro hermano, y en primer lugar, alabarle a Él, por encima de todas las cosas. Y entonces tú dividiste el libro básicamente en 3 secciones. Hablando primero acerca
del lado negativo, las palabras que hieren, y das ejemplos de diferentes como categorías del tipo de palabras que hieren, que afectan a otros. Entonces, cuéntame primero un poquito de este lado negativo Sí. y cómo funciona en este capítulo estos diferentes ejemplos que das. Sí, un poco la intención de esa primera parte era hacer una radiografía del modo, ¿no? Es demasiado fácil caer en términos generales y esto lo vemos muchas veces en la pastoral cuando aconsejamos a alguien. Sí, Claro. sé que tengo que cambiar mi forma de hablar o lo lamento, se me escapó, realmente no quería decirlo. Sí, sí, sí. Cuando hacemos una radiografía, cuando vamos al médico y nos hace una radiografía, un análisis, agradecemos mucho al doctor que llame las cosas por su nombre. Claro, Exactamente, eso sí, es lo que que no, pretendemos, ¿no? estás enfermo, no sé bien de qué, Sí, pero... sí, Ajá. iremos probando una medicina u otra, Sí. pero realmente esa primera sección muy negativa, ¿verdad? Está invitando al lector a, no, vamos a llamar las cosas por su nombre. Ujú, ujú. Eh, y esa parte tan gráfica como tú describes, ¿no? A veces poniendo ejemplos muy concretos. Esto es Ujú. mentira, esto es calumnia, esto es chismorreo, esto es... la intención es precisamente que el lector se sienta identificado y Claro. sea capaz de definir esas palabras que hacen daño a otros y salen por su boca, Ujú. definirlas con nombres y apellidos. Porque hasta que no somos capaces de etiquetar la enfermedad, no la reconocemos y no buscamos tampoco el alivio o la medicina, ¿verdad? Claro. Entonces, es un poco el propósito de esa primera sección. Sí. Tienes palabras mentirosas, esa es la primera categoría. Mm, Am, y a ver, podemos dar algún ejemplo de estas categorías, ¿no? O sea, palabras mentirosas, ¿a qué sí, nos referimos? Creo que se explica, pero a ver, algunos ejemplos. sí, no, palabras mentirosas, sin duda, faltar a la verdad. Y faltar a la verdad tal como definen los 10 mandamientos, Ujú. porque dar falso testimonio contra tu prójimo mintiendo, ese es el concepto de la mentira, es Ajá. faltar a la verdad en perjuicio de mi prójimo y en beneficio propio. Ujú, Entonces ujú. eso está condenado por la palabra del Señor. Y la mentira puede tomar tantas formas, ¿no? Sí. Eh, a veces camuflar la información, a Ujú, ujú. disfrazarla un poquito o explicar media verdad, que puede ser Exacto. otra forma de Omitir mentir. ciertas cosas Sí, sí, intencionalmente para dar la impresión que es algo completamente diferente. sí. Esto sucede muchas veces cuando hay un conflicto interpersonal, intentas mediar, escuchas una parte y luego la otra y realmente te quedas sorprendido porque parece que están describiendo dos realidades diferentes. Ujú, ujú. Y es que cada una de las partes está destacando aquello que le interesa destacar y omitiendo aquello que le interesa omitir. Claro. Entonces, Ajá, sí. al final, media verdad es una mentira. Sí. Un profesor mío en el seminario decía, toma una verdad, pártela por la mitad y tendrás dos mentiras. Y Sí, me sí, sí. pareció, me pareció muy gráfico y muy Sí, claro, acertado. claro. Es una buena Sí, analogía. sí. La Am, exageración, por ejemplo. Caemos claro. mucho en la exageración, ¿no? Ujú, ujú. La exageración del defecto ajeno y la exageración de mis propias virtudes. Claro, claro. Sí, sí, Estamos sí. creando una realidad que no es la realidad, es una falsa realidad que queremos que los Ujú. demás entiendan. Sí, Y luego tienes, palabras maliciosas. ¿A qué sí, se refieren palabras maliciosas? sí, ahí hacemos un matiz, ¿verdad? Eh, las palabras maliciosas son aquellas que pretenden hacer mal, pretenden hacer daño. Ujú, No necesariamente tiene que ser una mentira o una verdad, pero la intención es mala. ¿Por qué voy yo a decirle a tal persona tal cosa? ¿Cuál es mi intención? ujú. Es defraudarla, es hacerle daño, es apesadumbrarla, ¿no? Ujú. Y a veces pueden ser verdades, a veces pueden ser Sí, verdades, pero sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la intencionalidad que está escondida en el corazón a la exacto. hora de acercarse? Es dañar al otro.
o dañar la reputación de otra persona. Y tú das unos consejos muy prácticos en esa parte sobre cómo cuidar esta parte de nuestra lengua, de cómo Sí, asegurarnos de que no estamos cayendo en eso. Porque a veces estamos hablando y de repente nos damos cuenta, ya estoy diciendo demasiado, ya estoy entrando en una, nos cachamos a nosotros mismos ya entrando en una dinámica no sana, ¿no? No era sí, nuestra intención originalmente, pero de repente sí. alguien nos está hablando mal de alguien más y es Exacto. fácil nada más contribuir a, Sí, a ese chisme o a esa sí, actitud sí. negativa hacia alguien. Entonces nos damos cuenta que de repente ya caímos en una dinámica de chisme, Ujú. de hablar maliciosamente. Entonces tú das unos consejos muy prácticos aquí Mm. sobre cómo estarnos guardando, estarnos cuidando de no entrar en esa dinámica. Sí, sí, sí. Es como tú dices, hay una inercia en nuestro corazón a ir en esa dirección. Una inercia pecaminosa. Yo creo que es patético, pero creo que llegamos a encontrar cierto alivio para nuestro propio corazón cuando hablamos del mal ajeno o de la Sí, desgracia ajena. sí. Es como para sentirnos nosotros un poco mejor al ver que a los otros les va un poco peor. Y Ajá, es sí, realmente sí, patético encontrar sí. alivio de esa manera, pero es verdad. Por Ujú, eso ujú, el chisme, el hablar de la desgracia de otro, o de lo mal vestido que va otro, o de lo mal ujú. esposo que es otro, de algún modo infravalorar al otro, supone de algún modo sentirnos nosotros un peldaño un poquito más arriba. Y Exacto. es realmente lamentable, es muy triste y es pecado contra el Señor. La Ujú, palabra del Señor nos enseña claramente que debemos buscar el bien del otro, debemos amar al propio. ujú. Entonces, algunos consejos muy prácticos, como tú apuntas, es habla de tu propio corazón, de tu propia vida. Intenta hablar lo mínimo posible de otros. Claro, claro. A veces alguien me viene con una historia y la inercia es mirarle a los ojos y preguntar, ¿y tú cómo estás? Ajá. Háblame de tu corazón, de tu Ajá, vida, de sí. tu relación con el Señor. Y si en verdad no hay más remedio que hablar de terceros que no están presentes, los pastores continuamente hablamos de personas que no están presentes, ¿verdad? Ujú. Eh, es porque nos mueve buscar el bien de ellos, nos mueve la Claro, acción, claro. no solamente la... Cuál es el propósito de lo que estoy diciendo? O Exactamente, sea, está buscando ayudar a la persona realmente. Esa es la sí, pregunta, ¿no? sí. De hecho, aquí estamos, si realmente practicamos esto, estamos presentando una serie de cortajuegos a ese deporte nacional como es el chismorreo Mm, y el cotilleo y la murmuración, etcétera. Cuando alguien me viene con la historia de otra persona, es decir, ¿has orado tú por ello? mm, ¿Estás tú preocupado por ello? ¿Has ido ujú, a hablar tú con esta persona? ¿Has hecho algo por esa ujú. persona? Vamos tú y yo a ayudarle. Vamos tú y Sí. yo a hablar con ella para intentar Ujú, solventar. Porque la única razón por la cual hablamos de alguien que no está presente es para movernos a la acción y ujú, servirle de algún ujú. modo. Claro. Si adoptamos esa actitud, los demás dejarán de venir a nosotros con Con chisme. chismes, Sí, porque entenderemos que sí. para nosotros hablar de terceros es ponerse manos a la obra, es Claro. servir al hermano No es o la nada más hermana. hablar. Exacto. No Ujú, es hablar por hablar exacto. y simplemente, ¿no? Sí, Ujú. Y también tienes, palabras amargas. Esa es otra categoría. sí. ¿Qué son palabras amargas? O la amargura. La amargura viene a una persona cuando está cargada de descontento, cargada de Mm, rencor, cargada de falta de perdón. Y realmente la mm, persona amargada empieza a descargar esa perspectiva negativa de todo lo que le rodea. Y ujú, cuando uno se acerca a una persona que está amargada, te contagia esa amargura. ujú, A los ujú. pocos minutos empiezas a ver toda la realidad que te rodea. Digo, "Ay, es Sí, verdad, qué fea es la vida, qué feo es sí, este sí. mundo". Y se contagia más Sí, rápido sí, que sí. cualquier otro virus. Es impresionante. Pero por eso la importancia de llamarlo por su nombre y de intentar Claro. describirlo, porque la esperanza es que el lector, después de ahondar en estas páginas,
sea más meticuloso y más observador en las palabras que le rodean, las que él mismo pronuncia y las que escucha, para saber cómo detectarlas y saber cuál es el curso de acción en cada circunstancia, en cada momento, y detectar esa amargura que está viniendo de su interlocutor. Le puede ayudar a, de algún modo, pastorear su corazón, ¿no? Sí, claro. A entender de dónde viene esa amargura. Hay falta de perdón, hay ingratitud hacia el Señor, hay enojo hacia el esposo, hacia los hijos. Hay una raíz de amargura, de algún modo, que necesitamos localizar, de dónde provienen todas esas palabras. Sí. Y también tienes palabras airadas. Wow. Que eso sí, bueno, claramente hay gente que tiene un problema significativo con esto, ¿no? ¿Qué son estas palabras airadas? ¿Cómo ves tú los síntomas aquí que puede la gente detectar? Sí, no, evidentemente las palabras airadas más evidentes es el insulto, es el desprecio, ¿no? Pero a veces se puede ver la ira en un silencio, según la personalidad del que tienes Claro, delante. algunos Sí. no decimos tanto, pero lo que hay adentro. Sí. A Bueno, veces está en la cabeza, está sí. dentro de nuestro corazón. Uh-huh. La ira al final es una expresión de descontento por la vida que me ha tocado vivir. La ira al final está diciendo, entiendo que Dios es soberano, pero Dios se ha equivocado conmigo. Yo debiera estar viviendo otra cosa. Otro trabajo, otro hogar, otro matrimonio, otros hijos, otra salud. La ira nunca se expresa al viento. La ira al final siempre va dirigida a alguien, o si no, va dirigida a Dios. Cuando yo salgo una mañana de casa y está lloviendo en Barcelona y digo una expresión como, vaya tiempo, vaya día de hoy, esa expresión de descontento va dirigida a aquel que ha decidido el pronóstico para hoy, o sea, al Creador. Sí. Así que de forma oculta estoy diciendo, si yo fuera Dios, hubiera escogido otro clima para el día de hoy, haría un sol radiante en Barcelona. Pero Señor, como el soberano eres tú, pues esto es lo que me ha tocado. Entonces la ira en el fondo está diciendo, qué lástima que no soy yo el que está gobernando sobre el universo. Entonces hay como dos aspectos de las palabras airadas. Uno es en torno a las circunstancias que nos hacen quejarnos y enojarnos nada más por las circunstancias que estamos viviendo. Y otro es cuando alguien nos hace algo y dirigimos nuestra ira hacia esa persona. Sí. Y inclusive decimos cosas solo para herir que ni siquiera son ciertas. O sea, en un sentido, a veces nada más tienen la intención de herir a la otra persona. Hablamos de más porque nuestras emociones nos ganan y entonces ya nada más buscamos una manera de ofender y de atacar. Bien, sí. Y cuántas veces la gente se tiene que retractar y decir, no, perdón, no era lo que, lo que te dije no es lo que realmente siento y perdóname, nada más quería lastimarte, ¿no? Esto muy común en el matrimonio también. Sí. Al final, como has escrito, al final es violencia. Es violencia, pero en vez de usar las manos o usar un arma, uso mi lengua. Exacto. Uso mi lengua, pero... Que es como Santiago lo describe, sí. Sí, las palabras pueden ser más hirientes que un cuchillo. Hay palabras que quedan clavadas en el alma para el resto de nuestra vida y deterioran y destruyen las relaciones personales de una forma asombrosa. Entonces, de algún modo, ya sea hacia las circunstancias, ya sea hacia la actitud o acción de una persona hacia mí, con la ira estoy expresando lo mismo. Estoy expresando que esta no es la vida que a mí me toca. Yo debiera estar viviendo otra cosa o yo merezco otra cosa. Y tú me estás ofendiendo con tu actitud, tus palabras, porque no es lo que yo merezco. Hay una inconformidad, sin duda.
Vemos Esto es una- la ira de Jonás, por ejemplo, ¿no? Como Sí, Jonás se alegró grandemente con la calabacera y se airó grandemente cuando sí, Dios decidió salvar a Nínive. sí. Es un enojo hacia la voluntad de Dios. Básicamente está diciendo, no estoy de acuerdo contigo. Las cosas no Ujú, debieran ujú, ser así. Entonces, lo claro. contrario de la Y, ira, sin duda, es la gratitud. Sí. y también tienes palabras descontroladas. Este es uno que Wow. normalmente no pensaríamos, pero ¿qué son palabras descontroladas? Wow. Las palabras descontroladas vienen a ser cuando hablamos por hablar. Mm, Y tomamos las palabras como un mero pasatiempo. mm, Eh, y es tremendamente peligroso porque, bueno, el Señor ya nos dice que rendiremos cuenta delante de Él de toda palabra ociosa que ujú, salga de nuestra boca. Eso no quiere mm, decir que una conversación simpática, alegre, divertida no tenga lugar, ujú, pero ya tiene un propósito que es edificar al hermano, cultivar amistad. ujú, Las palabras, el hablar por hablar puede ser tremendamente peligroso porque es como el que conduce un caballo pero deja las riendas para que el mm, caballo vaya donde él quiera. ujú, ujú, No sabes dónde te va a llevar. Y sinceramente, cuando damos rienda suelta a nuestra boca y a nuestros pensamientos, vamos a dejar que siga la inercia pecaminosa de nuestro corazón. Vamos a acabar en claro. temas donde no quisiéramos nunca haber llegado. Incluso nosotros Mm, mismos nos podemos llegar a sorprender al cabo de un rato y decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a cambiar de tema. mm, Esto es muy mm, incómodo. ¿Por qué hemos acabado hablando sí, de terceras personas, etcétera, sí, etcétera? sí, sí. Sí, Entonces, o sea, se desvía en cualquier dirección la sí, conversación, sí. sí, y en el mucho hablar, pues hay mucho pecar también. Entonces, el principio que rige todos estos pensamientos es que hemos de seguir siendo mayordomos de nuestras palabras, aún en esos momentos de distendidos, por llamarlo Ujú, de alguna ujú. manera. Palabras quejosas. La queja al final es esa expresión de descontento con todo lo que nos envuelve, ¿no? Eh, el pueblo de Israel es un ejemplo tremendo de lo que es la queja. Estaban en libertad, pero añoraban las cebollas de Egipto. Lo cual, la queja es centrarse en aquello que creo que debería tener y no tengo, en vez de fomentar la gratitud, que es centrar nuestra mirada en aquello que nos ha sido dado por el Señor. Y en realidad pensar que no merecemos nada, es Él el que por su bondad nos regala y nos concede lo que nos da. Entonces, fomentar una actitud de gratitud es una vacuna contra la Exacto. queja. Gratitud hacia Sí, mi esposa, los hijos, sí. ¿cuánto de la Biblia es eso, no? Es el antídoto, es el contentamiento. Mm, Y ¿no? Ese es como el otro lado de mucho de lo negativo que sale de nuestro corazón. sí, tremendamente. Am, y, ah, por último, tienes palabras distorsionadas. Sí, sí. Hablamos un poquito antes de ello, ¿no? Son esas medias verdades, esas Ujú, ujú, exageraciones, es mutilar la verdad, ujú. mutilarla. Y a veces, como te comentaba, cuando hay conflictos personales es muy difícil hacerse a la idea de lo que sucede porque eh, mutilamos la información a nuestro antojo o a nuestra conveniencia. Ujú. Si en un conflicto matrimonial hablas con el esposo y luego con la esposa, nunca vas a sacar nada, ¿verdad? Siempre vas a tener dos Siempre la versiones del culpa, asunto. siempre la culpa es de la otra persona. Sí, Sí. totalmente, totalmente. Ujú. Ahora, cuando hablas con los dos juntos, empiezas ahí a matizar y empiezas a ver cómo empiezan a cuadrar poco a poco las informaciones y las Claro, puedes contrarrestar. sí. Sí. Y entonces, David, del otro lado tenemos palabras que sanan. Entonces, ese es el antídoto, ese es el otro lado que va a contrarrestar las palabras que hieren. Mm. ¿Cuáles son estas palabras que sanan? Sí, las palabras que sanan, en primer lugar, es hablar con verdad, sin Mm, duda. ujú, ujú, Eh, verdad siempre con la intención de edificar.
Aquí, y también en el libro matizamos, ¿verdad?, lo que significa decir verdad. A veces hablamos la verdad, pero no hay intención de edificar al hermano. Simplemente hay una intención de desahogarnos. Sí. Ya he cumplido mi cometido, le he dicho la verdad, sí, pero he dicho la verdad sin amor. Ninguno, ¿verdad? Y como dice Efesios, hemos hablado la verdad en amor. Claro. Ambas cosas han de estar de la mano. Entonces, puede que acabe diciendo lo mismo, pero voy a buscar la forma edificante de compartirlo. Claro, Voy a claro. buscar la Entonces, oportunidad. no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Correcto, O correcto. sea, tú puedes decir lo mismo, pero en diferentes maneras, y una es incorrecta y una es correcta, ¿no? Sí, Aunque el contenido de lo que estás diciendo es el mismo. sí, sí. La forma es tremendamente importante. Es tan importante como el contenido. Sí. Si yo quiero alimentar a mi hijo de 10 años, le voy a preparar a la sartén un poquito de pollo, no le voy a dar un pollo vivo, ¿verdad? Me dirás, Sí, es sí, la misma claro. carne. No, no es lo mismo. Esa es buena analogía, sí. Entonces, con las palabras exactamente igual. ¿Cómo las cocinamos? ¿Cómo las preparamos? Porque ¿cuál es la intención? ¿Transmitirlas nada más o que lleguen y causen su efecto en el corazón de mi hermano? Entonces voy a buscar las formas apropiadas para ello. Sí, Claro. Y entonces tienes palabras atentas, o sea, palabras sinceras, palabras atentas, que sí, también tiene que ver con eso, ¿no? sí. Que es, y también otra vez tienes muchos consejos y sugerencias de cómo ser intencional en que tus palabras sean atentas a la otra Sí. persona. Y vivimos, hermano, en una época tan, ¿cómo decirlo? Está tan caracterizada por la prisa, por el estrés, por el bombardeo de información, por la atención a corto plazo, que nos cuesta un horror sentarnos y mirar a los ojos a alguien y expresar con nuestra mirada, con nuestra postura, ese mensaje de estoy contigo, te estoy escuchando a ti, me interesa lo que me dices, me importa, te amo. Al fin y al cabo, con mis oídos y con mi atención. Y hoy día eso es tremendamente escaso. Entre otras muchas razones, el éxito de la psicoterapia en nuestro entorno y en nuestra cultura es porque la gente necesita pagar a alguien para que le escuche. Sí, sí. 100 años atrás eso sería impensable. Teníamos un buen amigo, teníamos un familiar, y nos sentábamos a tomar un café y compartíamos sobre nuestra vida. Pero hoy día la atención, prestar tus oídos a alguien, transmitiéndole claramente el mensaje de que no hay nada más en el mundo ahora mismo, estoy solamente escuchándote a ti Sí. porque me interesa, eso es el mejor regalo que podemos hacerle a alguien. Es inaudito y cada vez es más escaso. Entonces, somos muy buenos para hablar muchas veces, pero no muy buenos para escuchar. En absoluto. O sea, Tremendo. queremos que otros nos escuchen. Exactamente, exactamente. Ajá. Sí, sí. Claro, imagínate cuando muchas personas se encuentran y todas están ansiosas porque les escuchen, pero nadie está dispuesto a escuchar, ¿verdad? Claro, Son solamente monólogos. exacto. Y probablemente redes sociales es un buen ejemplo de cómo se ve eso. Todos siempre queriendo dar su opinión, pero nadie poniendo atención realmente a lo que otros dicen o Sí, tomando en serio lo que otros dicen, sí. sí, sí. Y la queja del que publica algo en redes sociales siempre es la misma. Solo tengo 2 likes o 3 likes, ¿no? O nadie más ha comentado. Pero la perspectiva debiera ser otra. Hablas mucho y publicas mucho, Sí, sí, pero suele ser unidireccional, ¿no? Y realmente no claro, estás leyendo o escuchando lo que otros. claro. Sí, es un buen punto. En redes sociales, la mayoría de lo que vemos son grandes y largos monólogos, donde uno Ujú, habla, en este caso con los dedos, y nadie escucha. ujú, ujú. Palabras dulces. Mm, Eso es sí, difícil, ¿verdad? muy difícil. Una palabra de halago. Ahí recuerdo también
mis notas que matizo lo que es el halago, ¿verdad? Hay personas que son realmente empalagosas, demasiado dulces, ¿no? Ujú. Y uso una expresión así, ¿no? Como el azúcar, las palabras dulces no van por kilos, van por terrones o por Ajá, ajá. cucharadas. Sí, sí. Un verdadero halago es esa pizca de azúcar en el momento correcto, ¿no? Claro. Gracias por lo que has hecho, qué magnífico trabajo, qué buen amigo eres, Ujú, cuánto me has ayudado. ujú. Entonces se está viendo la autenticidad, ¿verdad? De lo que estamos diciendo. Sí, Pero hay palabras, o sea, hay personas que son halagadoras porque sí, todo el tiempo, y no tiene el efecto claro. deseado en absoluto, no se ve auténtico. Claro, tiene que ser intencional en cosas muy objetivas, ¿no? Y tratar de animar a gente al ver su verdadero progreso en la fe y en la gracia de Dios. ¿Cómo puedo animar a esta persona? Mm, Y, mm, y, y, mm. y, y, entonces tienes que ser intencional, como dices. Sí. Si alguien me dice todos los domingos, ay, qué buen sermón, me encantó, y entonces ya empezaría a pensar, nada más me lo está diciendo cada domingo, no es, Exacto. pero sí es muy intencional en ciertos mensajes cuando algo específicamente ha sido de bendición a su vida, entonces lo tomas de una manera más sincera, Sí, ¿no? sí. Aún en el matrimonio no le estamos diciendo a nuestra esposa te amo cada 5 minutos porque Ujú. va a perder, Sí, va a eres perder su valor, va a perder su fragancia. intencional, sí. Sí, Palabras perdonadoras, eso es otra categoría que tienes. ya, Eso tremendo. obviamente se refiere a esa acción en particular, ¿no? Sí, ¿Cómo manifestamos perdón hacia otros? sí. ¿Cómo manifestamos perdón? Porque el tema del perdón es tremendamente complejo, pero está bañado de palabras. Ujú, claro. Es cierto que es una actitud del corazón, pero si yo no sé transmitir mi perdón o yo no sé comunicar mi disculpa, eh, ese perdón queda roto, ese perdón queda incompleto, ese perdón queda... Es, el perdón, al fin y al cabo, es una transacción. Yo Ujú, pido perdón y el otro me da su perdón. Y eso tiene que ujú, ser realizado con claridad, diáfana, ¿no? ujú, Como todas las cosas en esta vida, si un coronel no da una orden de forma clara, no puede esperar que los soldados obedezcan de forma clara, o un padre a claro. sus hijos, ¿no? Ujú, Si mi esposa me pide que compre algo, pero no me lo transmite de forma clara, no puede tener certeza de que yo vaya a traer del supermercado lo que me ha pedido. claro. Lo mismo sucede con el perdón. Y tristemente hay personas que no se sienten perdonadas porque no han recibido el perdón de forma clara. Ujú, Y ujú, a la vez hay personas que creen que el otro nunca se ha arrepentido de sus faltas porque no ha sabido transmitir ese perdón. ujú, Y es tremendamente triste cuando al fin y al ujú, cabo se resume en una mala gestión de nuestras palabras, ¿no? Y ahí claro. en esa sección hay algunos consejos muy prácticos sobre Sí, cómo sí, ser sí. claros a la hora de pedir el perdón, claros a la hora de entregar ese perdón de corazón, Ujú. sin que haya malos entendidos, sin dejar las cosas a medias tintas, con la importancia que tiene, ¿verdad? Y Para eso es, poder. es lo que me gusta del libro, David, que realmente los consejos son muy prácticos, son muy específicos para que la gente pueda realmente meditar. ¿Cómo aplico esto? No es nada más eh, eh, decir, güey, ten cuidado con lo que dices y puede ser malo, puede ser bueno. O sea, todos estamos conscientes de eso, pero Sí, no es hasta que pensamos en puntos muy específicos de aplicación que de hecho nos damos cuenta que sí caemos en estas categorías. sí, sí. Todos, de alguna manera caemos en estas categorías. O sea, no estás tú escribiendo este libro, creo, para algunas personas. Eh, No, creo que no. creo que algunos podrían pensar, sí, guarda tu lengua. Yo ya sé quién tiene ese problema, pero Sí, todos tenemos ese problema. O correcto. sea, todos deberíamos de leer este libro, Sí, creo, y porque todos tenemos
que ser cuidadosos con lo que decimos y todos nos encontramos diciendo más de lo que deberíamos de decir o a veces menos de lo que deberíamos de decir. Sí, sí. Buen punto. A veces son las palabras que no decimos nuestro problema. Sí, aquellas que a lo mejor han pasado por nuestro pensamiento y son buenas, son edificantes, son constructivas, son de halago, son de ánimo, van a edificar el corazón de mi hermano o de mi esposa o de mis hijos, pero me las guardo para mí. Exacto. Y eso es tremendamente triste. Debiéramos pronunciarlas. Sí, porque Dios nos ha dado las palabras para usarlos de manera que sean de edificación, de manera que sean un instrumento en nuestras vidas para ayudar a otros. Sí. Entonces, tú terminas el libro con un principio muy importante, ¿no? Que es, al final las palabras son el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. De la abundancia del corazón habla la boca. Correcto. Entonces, toda palabra viene de algún lugar. Sí. Entonces, porque son fabricadas en el corazón. Sí. Entonces, este es el principio, ¿no? O sea, ¿por qué es importante entender este principio? Es importante porque al final el corazón como motor de nuestra vida es el que va a producir un verdadero cambio en nuestras palabras. Si realmente cambiáramos nuestra lengua no sería suficiente. No se puede cambiar de una forma mecánica. No somos loros que aprendemos a hablar de cierta manera. Creo que uso en el libro una expresión así, ¿no? Aunque pudiera coserme la lengua de un ángel y hablar con esa lengua, aún así esa lengua seguiría respondiendo a lo que hay en mi corazón. Claro. Desde una anatomía bíblica, por decirlo de algún modo, la lengua y el corazón no son dos órganos. Un médico te dirá que sí, son dos órganos completamente diferentes y vas a especialistas diferentes. Pero desde una anatomía bíblica, la lengua y el corazón son un mismo órgano, solo que tiene una dimensión externa y una interna. Así que si realmente quiero cambiar mis palabras, al final lo que necesito cambiar es mi corazón. Y ahí ese último capítulo, como bien dices, se centra en una descripción de esas dinámicas que puede haber en mi corazón en cuanto al tema de la idolatría, ¿no? ¿A qué sirve mi corazón? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? ¿Cuál es la meta, los deseos, anhelos de mi corazón? Porque ahí voy a entender qué es lo que me alegra, qué es lo que me frustra, ahí voy a entender el porqué de mis quejas, ahí voy a entender el porqué de mi ira cuando alguien que me rodea no está sirviendo a ese mismo ídolo que yo, me produce una gran frustración, una gran ira. Hasta que no entendemos qué es lo que late en nuestro corazón, no podremos desbancar esos ídolos, servir al Señor de forma sincera, y ahí es donde van a empezar a cambiar de verdad nuestras palabras. Pero necesitamos ese cambio desde la raíz. Entonces, es el mismo principio que comunicó Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo 5, que no es en realidad el punto lo externo. O sea, lo que haces externamente no es al final el problema que tienes. El problema que tienes es que hay dentro de ti. Correcto. Que está causando estas cosas, que termina en cosas externas, sí. Pero es llegar a la raíz del problema. Y el evangelio realmente se trata de una transformación del corazón. No en principio de una transformación de nuestra conducta. Sí, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí está el punto, ¿no? Correcto. No, el Señor Jesús siempre apuntaba al corazón. Cuando aquel le pregunta, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, el Señor empieza a hablar de la avaricia. Cuando la samaritana conversa con él, empieza a hablar de la sed, ¿verdad? Porque esa mujer estaba sedienta. Claro. Cuando el joven rico dice pues que ya ha cumplido con todo, el Señor le dice, vende lo que tiene, dale a los pobres. Y aquí no hay un principio ético, aquí hay un principio del corazón. Ese joven amaba más las riquezas que cualquier otra cosa y no estaba dispuesto a renunciar para seguir al Señor. Por tanto, el Señor no era lo primero. Y aquí realmente es el principio que gobierna en ese discurso del Señor, en esa enseñanza del Señor, y debe estar siempre presente para nosotros. Es nuestro corazón el que debe estar fielmente sirviendo
al Maestro. Y cuando es así, nuestras palabras se van a transformar de forma automática. Es como si cambiáramos un río en la mismísima fuente. Si antes el agua estaba contaminada y el río cambia, ahora va a ser agua fresca, agua buena, agua sana, ¿no? Así nuestras palabras. Así que lo que necesitamos realmente, y ahí concluye el libro en ese último tramo, ¿verdad? Es localizar los ídolos de nuestro corazón, arrepentirnos de ellos, y no necesitamos un trasplante de lengua, necesitamos un trasplante de corazón. Y en eso el Señor Jesucristo es el experto, es el cardiólogo celestial. Sí. Y a veces no nos damos cuenta cuánto es en realidad de nuestro testimonio, lo que decimos, y cuánto es de lo que refleja a Dios mismo, lo que decimos, o sea, nuestras palabras. Por eso creo que este es un libro tan importante, David, y qué bueno que lo escribiste, qué bueno que está disponible ya. Tiene un rato de estar disponible, pero quería hacer este programa porque creo que este es un tema tan importante para la iglesia. El testimonio de nosotros como cristianos, de cómo reflejamos a Dios y el Evangelio, cuánto de eso está simplemente en las palabras que estamos diciendo y en las actitudes que comunicamos, en lo que decimos a otros. Entonces, aquí está, Guarda tu lengua, mi hermano David Barceló. Ya es esta serie de lectura fácil. Está muy, muy chiquito, está fácil de leer, en un ratito lo lees, pero es muy, muy profundo y muy poderoso el mensaje del libro. Entonces se lo recomendamos a todos los que nos están escuchando. Y gracias, hermano, gracias por acompañarme hoy en el programa. Agradecido, Natán, muchas gracias al Señor, gracias a vosotros, ¿verdad? Y por esta oportunidad, y espero, esa es mi oración y mi anhelo, que de verdad el librito, como tú dices, sirva para muchos, para cambiar cosas en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de amar al Señor, con su ayuda. Primero Dios, hermano. Gracias. Bendiciones. Gracias. Y gracias a todos los que nos han acompañado en este programa con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información visita clasificaciona.com.